Ahora bien, regreso a lo anterior. Si del 48 al 2028 son 80 años, vamos a quitarle 7 años de la tribulación. Sería el año 2022. Si esta generación de 80 años que dijo Jesucristo se cumple en el 2028, o sea, en el 2028 sería su segunda venida. O sea, en el 2028 sería su segunda venida. O sea, en el 2028 sería su segunda venida. ¿Qué tal, amigos, hermanos? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues el caso Armando Alducin es demasiado interesante, es de llamar la atención. ¿Qué es lo que está sucediendo con Armando Alducin? Bueno, desde hace un tiempo, pues hemos visto que lo que predica Armando Alducin, pues ha tomado un camino distinto a aquel Armando Alducin que conocimos hace muchos años. El Armando Alducin evangelista, el Armando Alducin que hablaba sobre la familia, sobre los valores de la sociedad, que hablaba sobre los valores cristianos, sobre la vida cristiana y que nos deleitaba y llenaba nuestros corazones con lo que Dios a su vez le daba a este hermano. Pero de un tiempo acá, bueno, pues han sucedido diferentes cambios en el mensaje de Armando Alducin. Bueno, pues hoy ya está predicando una doctrina que a mi gusto pues se antoja bastante extraña, la doctrina de el salvo siempre salvo, la doctrina, famosa doctrina de la predestinación. Una doctrina que siempre pues ha estado presente dentro de las tradiciones reformadas, pero que la Iglesia Cristiana Evangélica pues siempre diferimos de esa posición. Y si ustedes escuchan mensajes de Armando Alducin de hace ya varios años, se van a dar cuenta que él no creía en esas doctrinas. Él aseguraba otras cosas. Yo recuerdo, yo crecí escuchando a Armando Alducin y me encantaba escuchar a Armando Alducin. Llegaba yo de la primaria, fíjense, llegaba yo después de la secundaria, y pues como parte de aliviar un poco la tensión, vamos a decir, escolar, recuerdo que de vez en cuando pues ponía esos cassettes de antiguos, ¿verdad?, de predicaciones de Armando Alducin. Y recuerdo una en los años 80, concisamente de 1984 para entrar a 1985, que le tituló a ese mensaje, un mensaje hermoso, precioso, 5 causas para la apostasía, que difiere ese mensaje absolutamente de lo que hoy ya está predicando. Hoy ya está predicando el calvinismo o el neocalvinismo, como yo le llamo, algo que no se veía en Armando Alducin. Y bueno, pues cambios como estos, pero pues lo último que de él se sonó, se hizo muy sonado, pues fue pues este mensaje en donde él decía que dijo que en 2028 iba a ser el arrebatamiento. Bueno, pues esto ya a mi punto de vista es algo alarmante cuando un predicador comienza a tener una seguridad por la fama que ha creado, por el número de personas que le siguen, por el número de personas, la cantidad de personas que es gigantesca, que aprueba ciegamente el mensaje de Armando Alducin sin cuestionarlo. Y bueno, pues ellos empiezan a tener una personalidad narcisista,
empiezan a considerar una superioridad respecto a los demás, comienzan a considerar que ellos saben algo que el resto no conoce. Y bueno, pues así se dan las grandes desviaciones doctrinales, así comienzan las sectas, así comenzó Charles T. Russell, así comenzaron los líderes de el grupo del séptimo día, los adventistas del séptimo día, así comenzaron los mormones, así comenzó el asunto de la luz del mundo, así comenzaron esos movimientos, ¿verdad? Con un líder encumbrado que de pronto decía tener una información que el resto no teníamos. Sobre el asunto, ¿verdad?, escatológico, creo que ese, a mi punto de vista, no es la clave para entender lo que le está sucediendo a este gran predicador, ¿verdad? Que ahora ya se está defendiendo y está diciendo que lo están atacando en las redes sociales, pero yo no he visto ningún ataque hacia él. Pero sí he visto cuestionamientos, cosa que él debe estar consciente de que cuando alguien se aventura a decir algo tan descabellado como dar una fecha de el regreso de nuestro Señor Jesucristo, dar fechas escatológicas de una manera tan segura, bueno, pues es evidente, ¿verdad?, que se va a ganar, vamos a decir, quizá la desconfianza de las personas, la burla de otras, porque si esto no acontece, imagínense ustedes. Una de las cosas que me llama la atención y que, bueno, pues ahí Armando Alducin debe de reflexionar. Este video él nunca lo va a ver porque este canal es muy chiquito y pues este canal no tiene un gran alcance, pero creo que deberían comunicarle ciertos consejos a nuestro hermano, ¿verdad? Que yo calculo que está en medio de lobos. Yo creo que el hermano está en un ambiente en el cual él no creció y que está siendo tremendamente influenciado por personas que lo van a descarriar, ¿verdad? Algo que me llama la atención poderosamente es que y que él no se dé cuenta de lo que está diciendo al dar la fecha de 2028 y decir, como él lo afirmó, que si esto no sucede, entonces sí, reclámenle, entonces sí le pueden decir todo lo que las personas consideren, así él lo dijo, ¿verdad? Él no toma en cuenta algo. Él no toma en cuenta la soberanía de Dios. El Señor Jesús fue claro. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. También encontramos en Mateo 24, 36, y esto pues es un principio que debería conocer Armando Alducin, porque él cree que sabe mucho, él cree que ha estudiado de manera seria, pero yo podría decirles que no. Armando Alducin es un predicador, es un gran predicador, tiene un conocimiento bueno de la palabra de Dios de una manera amplia, pero no es un teólogo. Armando Alducin no es un doctor en teología como él considera que lo es. Y cuando nosotros consideramos algo que no somos y presumimos de algo que no somos, podemos caer en sendos errores como el que está cometiendo el hermano Alducin. Y dice Mateo 24:36, que es el punto de quiebre para Armando Alducin. Decíamos, él sería el primero que lo debería saber y partir de este principio cuando de escatología hablamos, o al menos cuando hablamos
del regreso del Señor, ya sea en un modelo escatológico o en otro, el Señor va a regresar. Y el cristianismo considera que el Señor va a regresar. Y dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, es evidente que el Señor Jesús sí sabe el día y la hora, ¿verdad? No es que el Señor Jesús no supiera el día y la hora, sino que en su humanidad Él desconocía el día y la hora de su regreso en ese momento, en su humanidad. Pero ya en su glorificación, por supuesto que Jesús o Jesucristo, al ser verdadero Dios, Él sabe todas las cosas, incluyendo pues el día y la hora de su regreso. En Juan capítulo 21, versículo 17 podemos leer: le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sí, incluyendo el día y la hora. Pero notemos que la Biblia es clara, ni aun los ángeles lo saben. ¿Será que Armando Alducin sabe más que los ángeles del cielo? ¿Será que mediante los cálculos, que él le llame así, los cálculos a partir del libro de Daniel, cuando le hicieron una pregunta, que él se estaba pues defendiendo de todas estas señalamientos que últimamente se le han hecho, bueno, pues comenzó a defenderse como gatito panza arriba? Donde una persona comienza a agredirme, a atacarme, decirme que cómo es posible que yo esté enseñando locuras, así le mencionó él, me calificó de hereje y hasta de falso profeta. Wow. Efectivas y diferentes líneas de interpretación en la escatología. Existe el pretribulacionismo, que creemos que hay un rapto. Hay cristianos que no creen en el rapto y son nuestros hermanos y no los agredimos, como los amilianistas. Al libro de Daniel y hizo allí un enredo pues escatológico, ¿verdad? Él prácticamente señalaba que si se podía calcular el tiempo de su nacimiento, su primera aparición en la tierra, su primer adviento, si se podía calcular, bueno, entonces podemos calcular también la fecha de su regreso. Es la lógica con la que Alducin parte y él está confundiendo las señales, porque él dice sí se puede calcular porque aquí están las señales del fin. Pero hay que considerar que las señales del fin no nos dan la fecha del regreso del Señor Jesucristo. Nada nos asegura, ¿verdad?, que será en la fecha que pues Armando Alducin así señaló. Además, considero que atenta, ¿verdad?, Armando Alducin contra la soberanía de Dios, porque él está partiendo que si no viene en 2028, entonces ya platicamos. Pero ¿qué tal si el Señor quiere venir mañana? ¿Qué tal si quiere venir el siguiente año? Bueno, ya Armando Alducin lo dejó sin la posibilidad. Necesariamente tendría que ser el regreso del Señor de 2028 en adelante, ¿verdad? Y otra cosa de lo que pues creo que no está considerando Armando Alducin, ¿verdad? Pues que él está absolutamente seguro que de aquí al 2028 él va a estar aquí, ¿verdad? Porque dice, si no viene en 2028, pues ya platicamos, ¿verdad? Entonces él no está tomando en cuenta los planes de Dios. Si está en Dios dejarlo o dejarnos aquí. La carta de Santiago, ¿verdad?, dice en el capítulo 4, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana,
¿verdad? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Bueno, pues Armando Alducin no está tomando en cuenta esto, está saltándose todos estos principios y él está muy seguro de su fecha que él puso de aquí a 2028, que vaya usted a saber qué vaya a suceder en este mundo tan turbulento, tan feo que estamos viviendo, si venga otra pandemia y ahora sí nos toque a los que no nos tocó en esta, si suceda algún desastre natural mayor, si nos ocurriese un accidente fatal, todo puede suceder, mis hermanos, pero el hermano está totalmente envanecido, él está segurísimo que aquí va a estar en 2028, por supuesto, él no toma en cuenta que Jesús en su soberanía, el Señor, el Padre en su soberanía, la Trinidad en su soberanía, pudiesen establecer la venida del Señor para 2026, por ejemplo, para 2027, por ejemplo, para el día de mañana, por ejemplo. Dios es libre y Dios es soberano y no se ajusta a los cálculos y a las gematrías caprichosas del ser humano. Encontramos también que la palabra de Dios dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Bueno, pues Alducin está partiendo de una base equivocada. El Señor fue claro, Él veló, ¿verdad? Él escondió de nuestro conocimiento la fecha de su regreso. Alducin, creo que el error medular es que está confundiendo las señales con dar una fecha o aseverar una fecha, lo cual es un error garrafal que no corresponde al conocimiento que supuestamente él considera que tiene. Pero cualquier estudiante de la Biblia, ¿verdad? Un estudiante no muy versado, de hecho, sabe diferenciar, ¿verdad? Que las señales tienen un propósito de advertencia. Las señales tienen el propósito de mantener siempre alerta a la iglesia de que la venida del Señor puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Jesús puede venir por su iglesia en cualquier momento o desde pues los diferentes modelos escatológicos que queramos partir, pues el Señor Jesús puede venir cuando Él quiera, ¿verdad? Pero las señales no nos dan una fecha. Otra cosa de la cual está errando Armando Alducin y está partiendo de una base equivocada, es que él señala que a los fariseos Jesús les confronta porque no calcularon, él usa esa palabra calcular, no calcularon, en palabras de él, la fecha de su aparición, y entonces Jesús les replica. Pero él no dio un solo pasaje que corresponda a esta afirmación. Él estaba hablando de las 70 semanas de Daniel, lo cual yo también comparto, que efectivamente Daniel profetiza sobre las 69 semanas y las 70, ¿verdad? Las 69 semanas en donde pues el Mesías iba a aparecer y había un lapso de 400 y tantos años y que eso corresponde a eventos importantes de la vida de Jesús. Efectivamente, yo también considero esto de la manera en cómo lo expuso Alducin, pero lo que él sí está equivocado es en el hecho de señalar que Jesús reprendió a los fariseos porque no calcularon la fecha de su aparición, de su primer adviento. No, y vamos a comprobarlo bíblicamente. Jesús presenta como evidencia no una serie de cálculos, no una serie de fechas, ¿verdad?, que correspondieran con su nacimiento, sino más bien la evidencia que presenta Jesús ante quienes lo confrontaban, pues eran las obras que él hacía. Ahí en el capítulo 10 del Evangelio según
San Juan dice de la siguiente manera: al Padre al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decir, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, las obras de mi Padre, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo leo de nuevo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Quiero hacer énfasis en las obras del Padre. Esa es la evidencia que él presenta, no cálculos aritméticos, gemátricos del libro de Daniel, no los remonta al libro de Daniel como lo hizo él, no, los lleva a la evidencia de sus obras. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces la evidencia es las obras que él hacía, no como él lo presentó, que eran una serie de cálculos matemáticos y que los fariseos debieron haber calculado la fecha de su llegada, aun cuando esto tiene una buena base, efectivamente sí lo considero, pero Jesús no presentó la gematría que él está presentando como evidencia. Ahí en el capítulo 11 de Mateo, del versículo 1 al 5, encontramos lo siguiente: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les han anunciado el Evangelio. Como podemos darnos cuenta, aquí nuevamente Jesús reitera que el anuncio, ¿verdad? O la evidencia, lo que anuncia que el Mesías está entre nosotros, no es una serie de cálculos, como repito, bueno, pues él así lo manifiesta, utiliza esa palabra, la palabra cálculo, no es esas series de cálculos que dice Alducin, sino son sus obras. Son el hecho de que los ciegos veían, los cojos andaban, los muertos resucitaban, los pobres encontraban un consuelo y una esperanza en Jesús. Nuevamente corroborando este criterio con el cual estamos haciendo una defensa de la fe, y pues qué bueno, ¿verdad?, que alguien se acercase a Armando Alducin y le corrigiese en las desviaciones en las cuales ya él empieza a caer, ¿verdad? Lo veía yo en la defensa que él hacía de esto de que iba a hacer el arrebatamiento en 2028. Y había momentos donde él mismo creo que no se entendía y quería argumentar de una manera pues abundante aparentemente su idea, ¿verdad? Lo que se le ocurrió de 2028, sus cálculos, como él le llama, pero pues fue demasiado vacío los argumentos que él presenta, no tiene una sustancia de fondo, es lo mismo que hemos visto una y otra vez con los que han pronosticado el regreso de Cristo sin éxito. Podríamos decir que, bueno, alguna vez alguien le atinará, porque si nos dicen que va a ser mañana y quizá sí, el Señor regrese mañana, pero como diríamos, bueno, pues le atinó. Pero generalmente, mis hermanos, pues estos cálculos han fallado, ¿verdad? Por muy famosas
que sean las personas, por mucho que sean admiradas por multitudes de personas, que seguramente si hay algún seguidor de Alducin que esté o que vaya a ver este video, pues lo más seguro es que nos va a criticar, nos va a poner comentarios ofensivos, va a pues molestarse con nosotros, ¿verdad? Va a haber un tipo de reclamo, nos va a decir que no somos cristianos, nos van a tachar de ignorantes, porque tienen una admiración ciega a las figuras públicas, ¿verdad? Pero yo les recuerdo que los cristianos somos solo escritura y todas las declaraciones de fe cristianas señalan, ¿verdad?, que la prioridad en cuestión de pues las certezas de fe que debemos profesar los cristianos se encuentran únicamente en la Biblia, no en las interpretaciones de estas que hagan líderes muy reconocidos por mucha fama que ellos tengan, pues también se equivocan. De hecho, pues la fama corrompe, ¿verdad? El poder y el dinero corrompe. El ambiente en el cual se desarrollan corrompe. Pero déjenme terminar con este argumento. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, déjenme concluir con este argumento. Vino capítulo 4 de Lucas, versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, no el de Daniel. Él pudo haber pedido el libro de Daniel, pero pidió el de Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, pues lo que Jesús dio como evidencia de que él era el Mesías no fue un cálculo, no fue una serie de conclusiones matemáticas, ¿verdad? Que si ustedes comparan el libro de Daniel y ven las fechas, que 400 años fulana, ustedes van a ver que yo nací en el año fulano, entonces pues yo soy el Mesías. Ese es el argumento que está presentando Alducin, y como ya vimos, Jesús presenta como evidencia de su mesianidad pues el cumplimiento de su ministerio. Alguien podía nacer en esa fecha y hacerse pasar por el Mesías, finalmente, pero nadie podía hacer andar a los cojos, ver a los ciegos, levantar a los muertos, calmar la tempestad, calmar a los vientos, expulsar demonios, sanar a los oprimidos y un largo etcétera. Nadie podía multiplicar los panes y los peces, y esa es la prueba de su mesianidad. Eso es lo que él presenta, como ya lo vimos en el Evangelio de Juan, y pues hay una y otra evidencia de ello en los evangelios. Solamente dimos 2 citas para probar esta norma de la mesianidad de Jesús. Pero Alducin dice que por medio de cálculos matemáticos Jesús les reclamaba a los fariseos que por qué no habían calculado las fechas. Nada de eso. Jesús estaba hablando de las obras que
poderosas en el espíritu que él realizó. ¿Por qué le está sucediendo esto a Armando Alducin? Bueno, mis hermanos, pues yo tengo una hipótesis y yo pienso que Armando Alducin está siendo gravemente afectado por el entorno en el cual está trabajando. Él finalmente fue pues contratado para una televisora corrupta. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Una televisora apóstata que es Enlace. Y bueno, pues el entorno de Armando Alducin pues debe ser muy difícil, de una gran presión. Él, para trabajar en ese lugar, para aparecer en esos programas en los que aparece, debe estar bajo una presión, y esa presión obedece a que debe renunciar a sus convicciones para obedecer la línea editorial de la televisora. Tengo también la impresión de que el rating, los seguidores de este predicador famoso ha disminuido en los últimos tiempos, ¿verdad? Y que ya no tienen tantos seguidores, no tienen tanta audiencia, tantas personas que los sigan incondicionalmente como lo tenían antes, y que necesitaban un escándalo como este, necesitaban mover las aguas para nuevamente atraer la atención. Finalmente, estas televisoras, como en la que trabaja Armando Alducin y de la cual pues debe ser un empleado más, pues necesita audiencia, necesita rating, necesitan ser vistos, ¿verdad? Porque finalmente pues es una empresa, y una empresa necesita clientes, necesita producir, ¿verdad?, ganancias. Y estoy seguro, quizá, de esto, de lo que sí estoy seguro, voy a separar de lo que estoy seguro y de lo que no estoy seguro. De lo que estoy seguro es que ese entorno le está afectando a Armando Alducin. ¿Qué le está afectando? Bueno, el primero, considerar presuntuosamente, ¿verdad?, que él sabe algo que el resto del cristianismo no sabe, ni suponíamos. Jamás nos vamos a atrever a siquiera pues hacer un cálculo, como él le llama, un acercamiento tentativo a la fecha del regreso del Señor, porque él lo ocultó. Ya lo vimos que él lo ocultó. En Hechos 1:7 Jesús es claro y les dice: no, les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. También ya leímos que él dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solamente el Padre, ¿verdad? Y él, por supuesto, como Dios, pero es algo que él no quiso revelar. Si él hubiera querido revelar, como dice Alducin, por medio de cálculos, Jesús no les hubiera contestado esto. Era una respuesta más bien enfocada a los cálculos, ¿verdad? Él les hubiera instruido más bien: bueno, pues calcúlenle, ahí están las señales, y ustedes tomen sus conclusiones y saquen papel y lápiz y calculadora, ¿verdad?, para los que les cueste trabajo las cuentas, como yo comprenderé, y empiecen a calcular. Esa era la respuesta que les debió haber dado Jesús, pero él les dice sencillamente que esa información Dios no la quiso revelar. 29:29 de Deuteronomio dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, y esta es una de las cosas secretas que pertenecen a Jehová. Si en su primer adviento, en el libro de Daniel, hay por medio de las 70 semanas una revelación de la fecha, ¿verdad?, en el calendario judío sobre su primera venida, qué bueno, está bien, pero en su segundo adviento él decidió que esa fecha no fuera conocida, ¿verdad? Así de fácil. Y entonces, mis hermanos, pues lo que le sucede a Alducin, pues es que está envanecido también. Este es algo de lo que también estoy seguro. De lo que no estoy muy seguro es que si esto fue una maniobra de la televisora de la cual él es un empleado, y que esta televisora lo está utilizando únicamente para crear olas, para crear rating, y que cuando
tengo la hipótesis, mis hermanos, que como toda televisora capitalista, ¿verdad? Cuando él ya no les sirva o cuando quemen el cartucho que se llama Armando Alducin, lo van a abandonar. Y el ministerio de Armando Alducin puede sufrir pues un grave descalabro. Es el precio de enredarse con quien no se debió haber enredado. Se enredó con personas que no debió haberse comprometido. Entró a la cueva del lobo, de lo cual no va a ser muy sencillo que salga Armando Alducin de la cueva del lobo. Él ya está recibiendo órdenes de qué es lo que él debe decir. Recibe una línea editorial, porque voy a decir algo obvio: es un empleado y los empleados recibimos órdenes de qué es lo que quiere el jefe de nosotros. Si Armando Alducin está siendo quizá utilizado para nuevamente generar vistas, ¿verdad? Generar pues que se vea el canal de enlace, puede ser. Yo no lo podría asegurar, pero con la experiencia que tenemos y el conocimiento de estas empresas capitalistas que así se las gastan, es una empresa del imperialismo finalmente, esta televisora de enlace, y en donde se presentan pues una gran cantidad de las aberraciones teológicas que hoy conocemos. La verdad, yo no veo este canal, pero lo poco que he visto, pues es donde dicen primero dinero y luego todo lo demás, alguna cosa así. Es donde se realizan grandes estafas religiosas, y ahí está metido Armando Alducin en la cueva del lobo. Dime con quién te juntas, ¿verdad? O también dice el dicho: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Es decir, también tengo la impresión de que Alducin está siendo manipulado, manejado, coartado para llevar una cierta línea teológica. Él ya renunció a ciertas convicciones que él tenía. Esto del salvo siempre salvo, no, él no lo predicaba, y ahora ya resulta que es calvinista y supuestamente él dice que es un gran admirador de Calvino, cuando él ni siquiera conocía a Calvino, y cosas así. A mí me gustaría tener, y si él llegara algún día a ver este video, yo lo invitaría a un debate público sobre la doctrina del salvo siempre salvo, sobre esta doctrina o esta idea que presentó del 2028. Yo no me jacto, por supuesto que voy a llegar al 2028, no sé si el día de mañana esté aquí, ¿verdad? Pero a mí me gustaría tener un debate abierto con Armando Alducin, público, por supuesto, que se transmitiese públicamente a donde se tenga que transmitir, y pues confrontar estas nuevas ideas que él está predicando, como el del salvo siempre salvo, del calvinismo, como ahora estas cuestiones de el 2028, ¿verdad? Y bueno, pues no me resta más que, si este video él lo llegara a ver, pues le invitaría amistosamente, por supuesto, con el respeto que le tengo, con la admiración que le tengo, y pues hasta con el afecto que yo le tendría, porque influenció mucho en mí. Las predicaciones de aquel entonces, predicaciones llenas de poder, predicaciones hermosas que llenaban mi corazón y me cristalizaban los ojos. Armando, ¿qué te está pasando? Pues creo que estás en un ambiente equivocado, creo que estás con gente que no deberías estar metida, y estás errando en el camino. Tienes que regresar a las sendas antiguas, Armando Alducin. Este es un llamado para ti, pero si osas en seguir en esa línea, bueno, pues yo te invitaría a un debate abierto sobre la doctrina del salvo siempre salvo. Me interesaría contestar tus preguntas que hiciste en una predicación, que si hemos
estudiado sistemáticamente la carta a los romanos y algunas otras preguntas que lanzaste, al menos 5 preguntas. Me gustaría contestarlas frente a frente y me gustaría también que contestaras mis cuestionamientos sobre esta doctrina equivocada del salvo siempre salvo. Yo no creo que llegue este video al Dussin, pero si llega, pues ahí está la invitación. Yo voy a tratar de hacerle llegar mi petición de tener un debate abierto con él. Me interesa mucho debatir con él la doctrina del salvo siempre salvo, algo que él no predicaba y que ahora alguien le dijo que predicara seguramente, o se vio influenciado por alguien para comenzar a predicar esta doctrina equivocada del salvo siempre salvo. Él no predicaba esto, él predicaba sobre la seguridad de salvación, pero él predicaba una vida condicionada a la santidad y a la obediencia al evangelio. Eso era la predicación de Al-Dussin y eso era lo que movía los corazones. Pero ahora pues está en otras esferas, está en terrenos pantanosos. Pero si no tuviera bien aceptar la invitación de este debate, pues yo simplemente le diría, con la admiración que le tengo, el respeto, el cariño como hermano en Cristo, que regrese a las sendas antiguas, que no importa lo que pierda, no importa que deje el contrato que le hicieron con esa televisora corrupta y apóstata de Enlace, que no importa que pierda miles de dólares o que lo tenga que perder, no importa. Está la salvación de por medio, está un gran ministerio y está mucha gente que lo escucha, que puede estar siendo desviada. Si estás equivocado, estás llevando a mucha gente a doctrinas equivocadas y a ideas equivocadas, a ideas presuntuosas como la estás presentando. No he hablado con ninguna falta de respeto, no he hecho ningún tipo de insulto, siempre ha sido respetuosa esta presentación, pero ha sido de manera firme. Estás equivocado, Armando Al-Dussin, te estás desviando y esto puede ser peligroso. Ten mucho cuidado, regresa a las sendas antiguas y si tienes a bien aceptar este debate sobre el tema del salvo siempre salvo o sobre el tema del 2028 o si quieres el 2027 o el año que tú quieras, pues lo podemos por supuesto debatir de una manera fraternal, de una manera respetuosa, de una manera ordenada, porque así debemos actuar los cristianos y sobre todo en amor. Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga a nuestro hermano Armando Al-Dussin. Pues la verdad es que sí, llevémoslo en oración para que Dios nuevamente sacuda a nuestro hermano y que nuevamente podamos disfrutar de ese ministerio tan poderoso que Dios le dio. Dios les bendiga a todos y pues un fuerte abrazo. Comparte este video, suscríbete y pues dale like y regálanos un comentario. Bendiciones.